Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Antes de empezar, Escorpio, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Escorpio, una de las escenas que yo he visto con el cuenco tibetano es como que todo el mundo, mi querido Escorpio, te juzga sin conocerte bien. Es como que tienen un concepto negativo de ti, Escorpio. O de repente puede ser también la familia de tu entorno, la familia de ellos, de ellas, o puede ser también tu entorno, Escorpio, como que te sientes un poco incomprendido, incomprendida, cariño. Llevas contigo, mi querido Escorpio, un dolor, una tristeza. ¿Por qué? Porque te arrebataron algo que para ti era muy importante. Para ti era especial, cariño. Porque una de las imágenes que también he visto es como que tú estás tomando lo que es en tus manos, cariño, una pequeña ave, pero esa pequeña ave, cariño, ya no está en este plano terrenal. Y tú te lamentas, Escorpio. Tú lloras, te sientes mal. No sé por qué siento, Escorpio, como que tú me dices, Richard, lo que para ellos de repente es algo sin importancia, para mí era mi todo. Para mí era importante. Me dan a entender también, Escorpio, como que una persona posiblemente te arrebató quizás a tu pareja simplemente por capricho, simplemente porque le dio la gana, nada más. O hizo un comentario, o te puso lo que es entre la espada y la pared. Te puso en evidencia, Escorpio. Y tú te sientes posiblemente mal por esto, pero sientes como... Es como una mezcla de sentimientos. Por una parte tienes rencor, tristeza, por otra parte pides justicia, por otra parte te sabe mal que quizás una persona no haya salido lo que es a tu favor, porque creo como que tú esperabas más de ellos. Tú esperabas que de repente ellos saquen cara por ti, que ellos de repente, yo qué sé, cariño, te prestaran ese dinero o que te comprendieran, Escorpio. Pero veo que no ha pasado esto. Tienes como una decepción, cariño. Vamos a ver carta guía, carta consejo, ¿qué me quiere decir? Carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del diablo, que representa lo que es a un Capricornio, pero cariño, en estos momentos es como si tuvieras los sentimientos a flor de piel. En estos momentos, cariño, te envuelve como el miedo, la inseguridad, la tristeza, la ira también. Si esta carta, la carta del diablo, cariño, lo relacionamos en la parte del trabajo, en la parte del estudio también puede ser el caso, es como que en estos momentos te envuelve, Escorpio,
el miedo, la inseguridad. Tienes que cambiar el chip, cariño, porque esa energía afecta lo que es a tu ambiente, afecta a tu entorno. Si tú estás con ese miedo, con esa inseguridad, con esa tristeza, con esa ira, si tú de repente tienes a familia en tu entorno, tus amigos, empiezan los problemas. Se contaminan, cariño, con esa mala energía. A lo mejor tú me dices, Richard, para ti es muy fácil hablar esto. Para ti es muy fácil decir, olvida ese mal recuerdo, olvida ese resentimiento, pasa página. Pero no puedo. Yo te entiendo, cariño. Cuando uno está fuera de un problema, como que todo lo ve fácil, ¿no? Pero cuando uno también está fuera de un problema, Escorpio, razona también bien. ¿Por qué? Porque no estás ansioso, no estás deprimido, no actúa por impulso, Escorpio. En estos momentos yo siento que muchos de vosotros le está envolviendo la energía de la nada, cariño. La inseguridad, el miedo, la depresión. También puede ser el rencor, Entonces, yo lo que te recomiendo, mi querido Escorpio, tienes que soltar esa gran carga. Tienes que pasar página para que pueda llegar una oportunidad en tu vida. Tu mundo no se acaba, Escorpio, si a lo mejor de repente no te dan ese trabajo que tú tanto esperabas. Tu mundo no se acaba si a lo mejor de repente una persona no te corresponde o una persona no te da tu valor, Escorpio. La vida sigue, la vida continúa, corazón. Las oportunidades llegan, cariño. Entonces, es importante que tú sigas avanzando. Es importante que dejes a un lado esta energía de la nada. Muchos de vosotros, cariño, posiblemente están lidiando con un Capricornio, con un Aries, me sale Tauro o Virgo, cierras con un Cáncer. Aquí yo veo problemas inclusive con familia. Puede ser tu familia o puede ser la familia de ellos o de ellas. Pero veo problemas, cariño, para muchos de ustedes. Te voy a sacar lo que es iniciales, cariño. Vamos a ver. Iniciales, mi querido Escorpio. Iniciales. Vamos a ver qué me dice. La letra Z, la letra F, la letra E, la letra V y la letra R. Muy bien. Vamos a ver qué me dice el Arcángel Gabriel. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Escorpio. ¿Qué me quiere decir el Arcángel Gabriel? Conozca su yo divino. Mírese al espejo, tome su momento y observe sus ojos. Oiga la energía que se desprende de usted. Conocerá exactamente la identidad de su yo divino explorando la sabiduría de su mirada. Vale. ¿Has escuchado alguna vez, mi querido Escorpio, esa frase que dice, los ojos son el espejo del alma, cariño? Esto va para ti como también para tu entorno. Cuando tú quieres reconocer, Escorpio, si una persona está por ti, lo vas a ver en sus ojos. Cuando una persona te mira directo, cuando una persona le brilla los ojos, se entusiasma, cariño, lo vas a ver, te vas a dar cuenta ahí. Pero si esa persona es mala persona, si esa persona está jugando contigo o tiene algo lo que es en tu contra, te va a voltear la mirada, va a agachar la mirada, cariño, se va a sorprender, va a abrir los ojos así como asustado, asustada. Nunca va a querer mirarte de frente. ¿Por qué, cariño? Porque los ojos nos delatan, mi querido Escorpio. Entonces, este mensaje tú lo puedes llevar para ti, como también para los demás. El otro mensaje. Con la carta guía que yo he tenido, que tú en estos momentos estás pasando por un mal momento, miedo, inseguridad, ira, cólera, haz este ejercicio, Escorpio. Te vas a un lugar donde está tu espejo, te miras, ¿y qué es lo que tú miras delante, cariño? Empieza a hacer ese ejercicio. Yo, cuando me miro en un espejo, digo, veo la perfección, aunque no sea guapo, cariño. ¿Por qué?
Porque la perfección, cariño, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos sabiduría, cariño. Podemos pensar, podemos tomar decisiones. Podemos ser felices también. Todo es cuestión de visualizar y todo es cuestión de las energías. El amor propio, mi querido Escorpio. El valorarse, el quererse, respetarse. Tú lo que tienes que hacer cuando te mires en el espejo, aunque parezca broma, tienes que decir, pero qué atractivo que soy, qué guapo que soy maravilloso, soy inteligente, soy perfecto. Eso no tiene por qué ser nada de malo. Eso es amor propio, cariño. Amor propio. Entonces, si tú de repente has estado lidiando con una persona que no te ha dado tu lugar, que no te ha hecho sentir especial, cariño, tú mírate en el espejo y di, él se lo pierde, ella se lo pierde, yo soy especial, yo soy importante, yo valgo oro, yo valgo oro. Tienes que decir esto. Vamos a continuar. Vamos a ver qué consejo te da el Tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 2 de copas, cariño. Si tu problema, mi querido Escorpio, de repente tu miedo es quedarte solo o sola, tú no te vas a quedar solo ni sola, mi querido Escorpio. ¿Por qué? Porque te dice, tú estás destinado o destinada a estar lo que es en pareja. Hay una persona, cariño, que te va a ofrecer su confianza, te va a ofrecer su ayuda, su apoyo. Hay una persona, mi querido Escorpio, que quiere abrazarte, que quiere decirte lo especial que eres tú. Y esta persona tarde o temprano te lo dirá. O si tú de repente estás con una persona como pareja y tienes tus dudas, no dudes, cariño. Porque si no, tú envías un mensaje al universo de que no quieres a esta persona, de que esta persona es mala para ti o malo. Tú has nacido para estar en pareja, me dicen, cariño. Hay alguien que te quiere, Escorpio. Hay alguien que te piensa. Hay alguien que está por ti, cariño. Pero quizás como estás en estos momentos envuelto con tus problemas, con tus dudas, tus miedos, pues simplemente no estás viendo a tu alrededor, Escorpio. Pero hay una persona que está por ti. Tienes que ser más observador, más observadora, ¿vale? Tienes que ser. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué más me quiere decir el tarot de la New. Que Dios del universo me ayude. Sale lo que es la carta del 5 de espadas. Ten cuidado con las traiciones, cariño. Ten cuidado. Porque esta carta es de traición. A ver, ¿dónde? ¿Dónde debe cuidarse? Salió las cartas. La carta del 4 de pentáculos. Está dentro de casa, cariño. Está dentro de casa, o tú lo conoces, Escorpio. Sí. O esta persona llega a casa, cariño. Es una persona muy cercana. Es una persona que tú conoces, Escorpio. Entonces, ten cuidado. No vaya a ser que te llegue algún tipo de comentario, algún tipo de chisme, quizás para ponerte en contra de él o de ella. No hagas caso a todo lo que te digan los demás. Hay una persona que quiere provocar un conflicto en tu casa, en tu hogar. Entonces, ten cuidado, ¿vale? Ten cuidado, cariño. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Escorpio. A ver, déjame ordenar las cartas. Muy bien. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver, Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos es una respuesta general. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis, cariño. Te voy a sacar lo que es cartas para el trabajo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Trabajo. Esta carta.
Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Hay una persona muy cercana a ti que te va a apoyar lo que es en el trabajo o en la parte económica. Pueden ser los padres también, o una persona mayor que tú. Vamos a ver qué más me dicen. O vas a tener una entrevista con una persona mayor que tú. La carta del 7 de espadas, cariño. La carta del 2 de bastos. Y cierras con la carta del 10 de espadas. Vale. El otro mensaje que te puedo decir, mi querido Escorpio, ten cuidado con las provocaciones en tu trabajo. No vaya a ser que te pongan en un lío con tu jefe o con tu jefa, me dicen. Y el otro mensaje también que te puedo dar. Si tú de repente vas a firmar algo o vas a prestar un dinero, te recomiendo que lo hagas con trámites legales. Papelito manda, ¿vale? Mi querido Escorpio. Ten mucho cuidado, corazón, porque siento que a lo mejor de repente vas a tener un conflicto o alguien está intentando sacarte de un trabajo. También, ¿vale? Esto es lo que me dice. Es una persona que tiene un cargo. Es una persona que a lo mejor es mayor que tú también. Entonces, ten mucho cuidado. Por otra parte, hay alguien que te va a apoyar, pero por otra parte, cariño, para aquellos que a lo mejor de repente tienen trabajo o quieres hacer un préstamo, no vaya a ser que seas víctima de estafas. No vaya a ser, ¿vale? O de problemas innecesarios. Vamos a ver, cariño, las características, 2 cartas. Se me va el tiempo, mi querido Escorpio. Vamos a ver, ¿qué me dicen? Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente van a estar lidiando con personas de elemento aire, Libra, Acuario, Géminis. Puede ser que su trabajo está relacionado con documentos o trámites legales, cariño. Es una persona de piel blanca o piel trigueña, cabello negro. Puede ser que inclusive tenga rasgos asiáticos. Vamos a ver. La carta también del 9 de oros. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona dentro del trabajo o del proyecto o de los estudios. Esta persona puede ser de rasgos mulatos, pero también puede ser blanco, rubio, da igual. Es una persona que tiene una buena energía. Es alguien que vale la pena. Es una persona real. De esta persona, cariño, puedes confiarte. Elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. ¿Ves? Esta cartita, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esa lectura, corazón. Yo te recomiendo, Escorpio, suelta esos malos recuerdos, ese resentimiento. Date tu valor, cariño, que nada ni nadie te haga sentir menos. Tú eres especial. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Si tú te topas con ese tipo de persona, cariño, empieza a hacer filtros en tu vida. No valen la pena que continúen en tu historia. Hasta la vista y sé feliz, cariño. Bendiciones.